El disparo resonó, resonando por la cámara, antes de que nadie pensara en moverse. Fue un sonido limpio, despiadado, definitivo y hueco. El chico había estado riendo, un instante antes, un sonido demasiado brillante para el mármol pulido de la sala del Consejo Galáctico. Esa risa fue interrumpida, silenciada por el pulso de un rifle alienígena. Se desplomó sin ceremonia. Una maraña de extremidades y jóvenes se desparramó sobre el suelo brillante destinado a tratados, no a cadáveres. Jonathan Hall no gritó. No se abalanzó. Ni siquiera parpadeó mientras el calor de la sangre de su hijo se extendía por las baldosas blancas, arrastrándose hacia afuera como un derrame de tinta bajo las miradas de 100 dignatarios alienígenas. En el eterno segundo que siguió, la cámara aguardó el dolor, la rabia, la negación, cualquiera de las manifestaciones primitivas que seres inferiores llamarían naturales. En cambio, el hombre simplemente respiró lenta y uniformemente. Su rostro se suavizó en una quietud que lo inquietó más que cualquier arrebato. El guardia que había disparado ajustó su postura, una bestia reptiliana con manos escamosas aferrándose al arma. Sus órdenes habían sido susurradas por Addis, un breve asentimiento de una de las voces superiores del consejo. Enséñales humildad. Y así lo hizo al apretar el gatillo. Sus ojos parpadearon con inquietud, pues el humano frente a él no lloró como se esperaba. El señor Granizo aplastó a un delegado Aven, con las plumas temblando de vanidad. Un accidente lamentable. Los niños no son tan frágiles. Quizás esta sea una lección que sea mejor recordar. La mirada de Jonathan no se desvió hacia el orador con aspecto de pájaro, ni hacia el guardia, sino hacia el pequeño objeto que se había soltado del bolsillo de su hijo. Una pelota de cuero desgastada, cosida a mano, con la superficie desgastada por el juego. Se detuvo en su zapato, y solo entonces se movió, inclinándose con deliberada gracia para levantarla. Su pulgar trazó la costura como lo había hecho innumerables veces al enseñarle a su hijo a lanzar. Se enderezó, guardando la pelota en el bolsillo interior de su chaqueta, como si la devolviera a un lugar seguro. Cuando por fin habló, su voz era suave, un barítono bajo, educado en la cortesía. Un accidente, dices. Las palabras no eran ni pregunta ni acusación, simplemente repetidas en el aire cargado como un espejo. Murmullos resonaron por la cámara. Algunos alienígenas se removieron incómodos, otros se inclinaron hacia adelante, divertidos. Criaturas frágiles, los humanos, se recordó el consejo, tan propensos a los sentimentalismos, tan mal adaptados a los rigores de la gran galaxia. Sin embargo, algo en la compostura de los humanos no encajaba con el patrón. Exigiré, continuó Hal, ajustándose los puños de su inmaculado traje negro. Una disculpa oficial por este desafortunado percance. Escrita, firmada, sellada con el sello que ustedes veneran hoy en día. Sonrió levemente, aunque la sonrisa nunca rozó sus ojos. Es una pequeña cortesía. Mi hijo tenía una caligrafía excelente. Me gustaría ver si la tuya está a la altura. La cámara estalló en voces superpuestas. Algunos se burlaron. Otros rieron entre dientes ante la absurdidad del humano. Otros sisearon su desaprobación por la precipitada acción del guardia. El consejero que presidía, un ser de piel translúcida cuyas venas brillaban tenuemente con cada palabra, levantó una mano pidiendo silencio. Presumes de ser humano. Este consejo no está sujeto a las exigencias de los primitivos. Viniste aquí a suplicar un lugar entre las estrellas, y ahora estás aquí dando ultimátums. Jonathan ladeó la cabeza, considerando las palabras como si probara un vino antes de tragarlo. Suplicar, dijo en voz baja, nunca fue mi oficio. Negociar, sí. Comprometerse, cuando servía a ambas partes. Pero suplicar, no. A mi gente no le gusta mucho la postura de rodillas sobre la piedra. Tu hijo se ha ido. Acepta esta verdad y vete mientras aún lo permitamos. La voz de Aven de nuevo, más aguda ahora.
La mirada de Jonathan se alzó hacia quien hablaba, serena como el agua quieta. No lo entiendes, dijo. ¿Crees que has terminado algo aquí? De hecho, solo has empezado. Una risa nerviosa recorrió la asamblea. Un embajador insectoide se inclinó hacia otro y chasqueó las mandíbulas. Una amenaza vacía. Está acorralado. Pero el anciano cristalino al fondo de la cámara, una figura que había visto surgir y morir imperios con paciencia geológica, se removió inquieto. Su cuerpo emitió un leve zumbido, una resonancia de advertencia. Ten cuidado, murmuró a nadie en particular. El silencio de un depredador no es paz. Es cálculo. Jonathan juntó las manos flojamente tras la espalda, con una postura relajada, como si estuviera de pie al borde de un porche en la tierra, contemplando una puesta de sol. Incluso se balanceó sobre los talones, una pequeña costumbre que habría parecido encantadoramente humana de no ser por la sangre que se enfriaba a sus pies. Te daré tiempo, dijo finalmente. Redacta tu disculpa. Elige tus palabras con cuidado. Seré paciente un rato. Dicho esto, se giró. Cada paso de sus zapatos lustrados resonaba en la vasta cámara. Un metrónomo hueco marcaba el incómodo silencio que quedaba. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. La puerta se abrió con un siseo al acercarse, derramando una luz pálida sobre su figura que se alejaba, y luego se cerró de nuevo, dejando al consejo en un aire denso e inquieto. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, el guardia reptil cambió la empuñadura del rifle y murmuró. ¿Por qué no se derrumbó? ¿Por qué? Pensó el anciano cristalino mientras su cuerpo vibraba de inquietud. Algunas cosas no están destinadas a romperse. Algunas cosas se doblan, se enroscan y esperan. Jonathan recorrió el largo pasillo más allá de la cámara con el paso mesurado de un hombre que llega tarde a cenar, pero no está dispuesto a apresurarse. La pelota de béisbol de su hijo presionaba un peso constante contra su pecho, y cada paso profundizaba la verdad. El niño se había ido. El corazón de un padre gritaba de dolor. Pero la mente del soldado, sepultada durante mucho tiempo bajó. La sonrisa del diplomático se activó con la precisión de una cerradura al abrirse. Pasó junto a ventanas ornamentadas que dominaban la expansión capitalina de arquitectura alienígena. Torres se curvaban en espiral en geometrías imposibles, colores demasiado brillantes para los ojos humanos. No vio nada de eso. En cambio, recordó un horizonte diferente, uno de acero, vidrio y letreros de neón zumbando contra una noche de verano. Su hijo había rogado por ver este mundo extraño, por probar sus mercados, por caminar por sus calles. Jonathan había prometido seguridad, y ahora la seguridad yacía sangrando en el suelo del consejo. Se detuvo en una ventana, dejando que la luz artificial del sol se reflejara en su reflejo. Un hombre alto, de hombros anchos, cabello recortado con pulcritud militar, con la corbata ligeramente suelta, como si acabara de salir de una reunión a altas horas de la noche. Nada destacable hasta que uno miraba a los ojos. Allí, la calidez del diplomático se diluyó para revelar algo más frío, más viejo, paciente como el invierno. Los ojos de un hombre que una vez caminó entre 1000 cadáveres y siguió caminando. Detrás de él, la cámara aún vibraba con discusiones, confusión, burla. Frente a él se extendía el silencio, un silencio que no permanecería vacío por mucho tiempo. Tocó la pelota de béisbol en su bolsillo, un gesto paternal, la promesa de un soldado. Y cuando por fin habló, su voz ya no se dirigía al consejo, sino a sí mismo, baja y firme como el acero. Ese fue su primer error. El pasillo se tragó sus palabras, llevándolas a la vasta maquinaria de la ciudad. Un susurro que pronto se convertiría en una tormenta. La cámara del consejo se vació como un cadáver después de que los carroñeros se hubieran dado un festín. Los delegados se alejaron en grupos, murmurando en lenguas de plumas, gatitos y acero. Sin embargo, los ecos del disparo permanecieron, flotando en el aire saturado.
La muerte de un niño en una sala así no se olvidaba fácilmente, aunque muchos ya intentaban enterrarla bajo ceremonia y protocolo. El rumor corría más rápido que la luz. En una hora, la historia había corrido por toda la capital. Un niño humano cayó por orden del consejo, accidente o provocación, dependiendo del susurro que uno decidiera creer. Para la segunda hora, las tabernas bullían de teorías. Para la tercera, especies enteras debatían que había sido del curioso simio de que haría el alma a continuación. Algunos reían mientras bebían. Ciertos humanos se rendirían, se irían a pique o huirían. Otros recordaban fragmentos de viejos informes. Campos de batalla ardiendo en mundos marginales donde soldados humanos una vez dejaron su huella. En los aposentos privados del delegado Aben del Consejo, un grupo de oficiales menores languidecía y codificaba con nervioso deleite. Cosas frágiles estos humanos, gorjeó uno, puliendo las ojeras. Magullan con un toque, se rompen con una mirada fulminante. Regresará a su planeta humillado. Un ayudante más joven, con las plumas aún moldeadas por la juventud, dudó. Pero su rostro, cuando el chico cayó, no se quebró. No se afligió. El anciano erizó las alas con desdén. Es decir, su debilidad disfrazada de fuerza. Se entumecieron porque los verdaderos guerreros nunca llevarían el dolor en silencio. Lo consumirá pronto. El ayudante no dijo nada, pero la inquietud anidó en su pecho. Al otro lado de la ciudad, en una torre cristalina que cantaba débilmente con cada brisa. Otra conversación. Temblaba a través de tonos minerales. El anciano cristalino que había hablado en la cámara ahora tarareaba bajo y agudo, una advertencia. Hemos pisado una falla. Les dijo a sus parientes, la superficie es lisa, pero debajo hay suficiente presión para destrozar mundos. Sus parientes resonaban con escepticismo. Son pocos. Son jóvenes. Son sentimentales. Quizás, respondió el anciano. Pero el sentimiento, cuando se aplasta, se transmuta en venganza, y la venganza es una piedra que rueda cuesta abajo. Mientras tanto, en un aposento más tranquilo, Jonathan Hall estaba sentado en un sencillo escritorio destinado a invitados diplomáticos. Una lámpara brillaba en el techo, proyectando ámbar sobre la madera pulida. Ante él yacían hojas de papel auténtico, fibras prensadas y encuadernadas, un lujo poco común en una galaxia de pantallas. Prefería el roce de la pluma sobre la superficie, la permanencia de la tinta. Las palabras escritas de esa manera tenían peso. No escribía al consejo, sino a viejos nombres guardados en la memoria. Cada carta era breve, despojada hasta el hueso. Cada frase, codificada con historias que solo los destinatarios recordarían. Coge el bate. Trae al coro. Ilumina el porche. Un observador casual las descartaría como metáforas absurdas, fragmentos de lenguaje humano sin relevancia militar. Pero quienes las reciban sabrán, moviliza la flota de ataque. Despierta al regimiento del coro de operaciones encubiertas. Activa los protocolos de contingencia ocultos durante décadas. Jonathan hizo una pausa, golpeando con el bolígrafo el borde de su taza de café. El café se había enfriado, amargo en la lengua, pero bebió de todos modos. Observó la pelota de béisbol que descansaba sobre el escritorio junto a la lámpara, con sus puntadas marcadas a la luz. Su mano se detuvo sobre ella, el instinto de un padre en guardia contra la paciencia de un depredador. Luego la dejó a un lado, dobló otra carta y la selló con cera. Las paredes transmitían susurros. Micrófonos incrustados en las esquinas canalizaban cada crujido, cada respiración, de vuelta a la inteligencia del consejo. Analizarían sus palabras, buscarían armas ocultas en la cadencia, y no encontrarían nada porque las verdaderas armas no estaban escritas en tinta sobre papel, sino en la médula de hombres que esperaban su señal. En otra parte de la capital, analistas alienígenas estudiaban frenéticamente la cultura terrestre.
Un erudito insectoide se sentaba encorvado ante pantallas brillantes y un tenis que se retorcía mientras devoraba archivos humanos. Leyó sobre ligas de béisbol rivales que dividían las ciudades en dos. Se devanó los sesos ante competiciones de barbacoa donde comunidades enteras se reunían para perfeccionar el humo y las especias. Retrocedió ante los titulares del Hombre de Florida y no pudo determinar si eran sátira o prueba de locura. Celebran el caos. Se susurró a sí mismo. Consagran la imprevisibilidad. Otro archivo reveló una película, un viejo western. Un hombre con sombrero enfrentándose en el polvo, esperando a que el otro desenvainara primero. Las mandíbulas de los eruditos chasquearon con inquietud. Mitificaron a los pacientes. Adoraron el ataque retrasado. Los informes fueron llevados al consejo, donde fueron ignorados en gran medida. Demasiado ruido, muy poca amenaza. Sin embargo, no todos los desestimaron. Un comandante de flota reptil, marcado por campañas pasadas, leyó los mismos informes con los ojos entrecerrados. Recordó haber luchado contra humanos décadas atrás en una luna olvidada. No habían luchado por territorio ni por gloria, sino el uno por el otro. Al verse acorralados, sonreían con los dientes ensangrentados, como si el mero hecho de verse presionados al límite les diera fuerza. Había sobrevivido solo porque se le había ordenado la retirada. Ahora, al examinar el informe sobre el silencio del diplomático, sintió que el viejo temor volvía a enroscarse. De vuelta en sus aposentos, Jonathan se levantó y se abotonó la chaqueta. La muerte del chico había tallado algo en su interior. Pero en lugar de derramar dolor, lo llenó de claridad. Repitió las palabras del consejero en su mente. Primitivas, frágiles, suplicantes. La arrogancia era casi astuta en su ceguera. Consideraban a la humanidad una niña advenediza apenas digna de mención. No tenían ni idea de que habían tocado la garganta de un lobo y llamado a un cordero. Esa noche, asistió a una recepción ofrecida por el consejo. Las lámparas de araña brillaban en el cielo. Delicias exóticas se alineaban en las mesas. Las risas se extendían por el pasillo. Diplomáticos de todas las formas y especies se mezclaban, fingiendo cortesía. Jonathan entró solo, saludó cortésmente con la cabeza a quienes lo miraban y se deslizó hasta el borde de la sala, donde reposaba un cuenco de frutos secos salados. Arrancó unos cuantos, los comió con naturalidad y bebió agua de un vaso demasiado ornamentado para su gusto. Un delegado insectoide se acercó, todo mandíbulas chirriantes y curiosidad petulante. «Señor Granizo», dijo con voz áspera, «está usted extraordinariamente sereno. Su gente no se derrumba de dolor». Jonathan masticó pensativo, tragó y le ofreció al insecto un cacahuete del cuenco. «Lo curioso del colapso», dijo. «A veces, cuando algo se rompe, los pedazos cortan más profundamente que el agujero. Un fragmento de vidrio, ya sabe». El insectoide lo miró, confundido. Jonathan sonrió cálidamente, como si compartiera una broma inofensiva. Dejó al insecto, agarrando el cacahuete en silencio, y siguió adelante. A medianoche, los informes fluían por las redes de inteligencia del Consejo. Patrones extraños en las comunicaciones humanas. Señales rebotando entre estaciones repetidoras que deberían haber estado inactivas. Puestos de avanzada que se apagaban sin explicación. Pero al contrastarlas, las anomalías carecían de sentido, no formaban una estrategia coherente. Los analistas del Consejo las descartaron como coincidencia. Solo el comandante reptil, revisando los datos a solas en sus aposentos, reconoció la forma de una red al ser lanzada. Recordó modismos terrestres que había estudiado una vez. Uno le vino a la mente ahora, helando en su implícita mente, esperando a que cayera el otro zapato. Mientras tanto, Jonathan regresó a su habitación, se aflojó la corbata y volvió a sentarse al escritorio. Leyó la última carta que había escrito, apretando los labios ante su brevedad. Hora de volver a casa. No estaba dirigida a una persona,
sino a algo más grande, más antiguo, una flota en reserva, un brazo oscuro de la humanidad jamás admitido en el Consejo. Con un movimiento de muñeca, selló la carta y la colocó junto a las demás. Pronto, los mensajeros las llevarían al exterior, camufladas en el tráfico diplomático habitual. Pronto, el silencio se convertiría en movimiento. Al recostarse, el agotamiento susurraba en los confines de su mente. Cerró los ojos y vio a su hijo riendo, con un guante demasiado grande para su mano, corriendo por un campo verde bajo un cielo terroso. La imagen ardía, brillante y fugaz. Abrió los ojos de nuevo a las estériles paredes de piedra alienígena. El contraste fue suficiente para enderezarse. La ciudad afuera dormía, las torres brillaban bajo la luz de lunas artificiales. Dentro de esas torres, las voces se alzaban en debate, en especulación, en arrogancia. Algunos creían que el humano estaba destrozado. Otros temían que se estuviera encogiendo. Nadie podía estar de acuerdo. Y en la oscuridad de sus aposentos, Jonathan susurró una verdad que nadie entendía aún. Una promesa que solo transmitía el aire frío. Has confundido mi paciencia con paz. Ese es tu segundo error. En ese momento, en el extremo más alejado del sistema, una transmisión humana se coló entre los filtros del Consejo. No llevaba coordenadas, ni órdenes, ni código. Solo llevaba sonido, una nana cantada por cientos de voces al unísono. La melodía era suave, casi tierna, pero sus armonías eran disciplinadas, cada nota precisa, como ensayada por soldados en lugar de cantantes. El comandante reptil, escuchando solo en sus aposentos, sintió un hormigueo en las escamas. Esto no es una canción, murmuró, con las rastas hundiéndose en sus huesos. Esto es formación. Miró las estrellas más allá del ventanal, y por primera vez en años, deseó la retirada. Las flotas se mueven primero. La arrogancia siempre se mueve primero. Al amanecer después de... La canción de cuna se deslizó por las estrellas. El Consejo Galáctico emitió un decreto para contener a los humanos. Contener. Una palabra elegida para evitar la crudeza de la destrucción. Sonaba clínica, mesurada, razonable. Tras ella no había nada más que miedo. Con una máscara de superioridad, las órdenes se transmitían por los canales, convocando naves de guerra a las colonias humanas a lo largo de la frontera. El Consejo pretendía hacer un espectáculo de poder para recordar a la joven especie su supuesto lugar. Jonathan Hall leyó el decreto en silencio. Se sentó en el mismo escritorio donde aún reposaban sus cartas, aunque la mayoría ya habían sido enviadas. Sostuvo el pergamino con dedos firmes, recorriendo cada línea con la mirada. Cuando terminó, dobló el decreto cuidadosamente, lo dejó a un lado y cogió su taza de café. La bebida estaba tibia, amarga. La bebió de todos modos. Sabía lo que sucedería a continuación, no en vagas especulaciones, sino con la aguda precisión de un hombre que había ensayado 1000 contingencias en los rincones tranquilos de su mente. Las flotas convergerían. Rodearían las colonias humanas como lobos alrededor de ovejas. Por favor, esperen, quizás algunos disparos simbólicos en desafío. Esperarían debilidad. No esperarían una trampa. Más allá de la percepción del Consejo, las naves de la humanidad habían sido durante mucho tiempo sombras en los límites de los mapas, humildes y subestimadas. Sus cascos carecían de la brillante sofisticación de la nave del Consejo. Sus motores parecían toscos. Pero Hal sabía la verdad. Lo que parecía primitivismo era un disfraz. Lo que parecía lentitud era moderación. Cada perno, cada remache, cada línea de código había sido preparada para la inevitabilidad de este día. En la torre de cristalina, el anciano tarareaba con creciente inquietud al sentir el peso de las flotas que abandonaban el puerto. El suelo tiembla, invocó. Creen que marchan sobre piedra, pero es cristal bajo sus pies. Sus parientes ignoraron la advertencia, celebrando la demostración de fuerza. Lamentarían la sordera. El primer encuentro se produjo en Delta 9,
un puesto minero que orbitaba una luna estéril. 20 naves de guerra alienígenas descendieron del espacio de deslizamiento que rodeaba la estación humana. El comandante envió una transmisión. Entreguen sus instalaciones. Abandonen su reclamación. Resistan y serán aniquilados. No hubo respuesta. Las naves de guerra avanzaron, con los cañones de energía zumbando. Pero mientras se preparaban para disparar, algo sutil cambió en el silencio. Un tono bajo, casi un zumbido, resonó en sus tranquilos sistemas. Al principio, descartado como una interferencia, luego percibido por su ritmo misterioso. Una voz humana siguió, no alzada por la ira, sino que continuó la melodía. Un himno cantado al unísono por voces invisibles. La flota flaqueó, y entonces las luces de los puestos de avanzada cobraron vida. De la árida sombra lunar, emergieron naves. No relucientes, no grandiosas, angulosas, marcadas, construidas para la guerra, no para el desfile. Se movían con una coordinación aterradora. Como si cada nave fuera un dedo de una sola mano antes de que la flota alienígena pudiera adaptarse. La trampa se cerró. Los misiles se extendían en silencio, trazando arcos de fuego a través del espacio. La guerra electrónica cegó los sensores. Las naves humanas se lanzaron donde no deberían haber podido ir, cortando líneas, cortando formaciones. El himno nunca cesó, se entrelazó a través de las comunicaciones, inquietante. La batalla duró 12 minutos. 12 minutos y 20 naves de guerra del Consejo ardieron. Las pérdidas humanas ascendieron a 2. Los supervivientes huyeron al espacio exterior, llevándose consigo el horror de lo que habían visto. Los humanos no luchaban como presas. Luchaban como depredadores, usando la paciencia como armadura. El informe llegó a la Cámara del Consejo antes de que se apagaran las brasas. Los delegados estallaron de incredulidad. Imposible. Invención. Engaño. Pero el comandante reptil que una vez luchó contra humanos lo sabía mejor. Sus escamas se erizaron al sisear. Comienza. Esa noche, el Consejo celebró otra sesión. Una tormenta de voces colisionó bajo techos abovedados. Jonathan Hall estaba allí, sentado con la compostura de un hombre en una cena más que en un consejo de guerra. Partió un cacahuete entre los dedos, lo masticó y escuchó su pánico con educada indiferencia. «Están desestabilizando la galaxia», gritó un delegado anfibio. «Los de tu especie deben aceptar los límites, o todo se derrumbará». Jonathan se secó los labios con una servilleta. Luego la dejó a un lado. «Lo curioso de los límites», dijo con ligereza. «Si los pones demasiado cerca, la gente se pone nerviosa. Cruzadlos», sin embargo, se encogió de hombros. «Bueno, ya viste lo que pasa. ¿Nos amenazas con la extinción?» Sus ojos brillaron, pero su voz se mantuvo suave. «Oh, no. Extinción es una palabra tan fea. Prefiero la adaptación. Mi gente es muy buena adaptándose». Una risa nerviosa onduló, aunque nadie podía decir si se refería al humor o a una advertencia. Mientras la Cámara discutía, los informes seguían llegando. Flotas desaparecieron en sectores que se creían seguros. Colonias se fortificaron, solo para encontrar saboteadores humanos ya incrustados en sus sistemas. Líneas de suministro enteras colapsaron de la noche a la mañana. El Consejo había esperado una escaramuza. En cambio, se encontraron atrapados en una red tejida mucho antes de que el chico hubiera puesto un pie en su sala. Jonathan sabía que aún no entendían. Para ellos, la guerra era teatro. Naves desplegadas en grandes formaciones, choques de honor y espectáculo. Para los humanos, la guerra era una cacería. Era emboscada, engaño, paciencia. Había enseñado esta verdad a sus enemigos antes, y ahora la volvería a enseñar. Al tercer día, otra flota se dirigió hacia la colonia terrana de Aligium III, confiada en aplastar el asentamiento rápidamente. Al llegar, la colonia parecía indefensa.
Los campos se extendían dorados bajo soles gemelos. Los niños jugaban en los prados. Los granjeros saludaban desde sus labores. La flota avanzó, confundida por la falta de resistencia. Entonces, los campos se abrieron. Los silos revelaron conjuntos de misiles camuflados como graneros. Los niños no eran niños en absoluto, sino drones que emitían señales falsas. Las oleadas de granjeros eran señuelos que activaban baterías ocultas. En un instante, el comunicador pastoral se convirtió en un campo de batalla. Los colonos humanos, hombres y mujeres comunes con rifles más antiguos que los archivos del Consejo, lucharon con una furia que aturdió a los invasores. Cuando se asentó el polvo, Elysium 3 seguía en pie. La flota alienígena, no. Jonathan recibió el informe con un gesto de la cabeza, como si no hubiera sido más que una lista de la compra. Volvió a sentarse en su escritorio, tomando notas con la misma caligrafía cuidadosa. La cortesía importa, murmuró, sellando cada nota con cera. Incluso al declarar la guerra en la capital, el miedo empezó a arreciarse. Los mercados vacilaron. Los comerciantes murmuraban sobre sabotaje humano. Sectores enteros se preparaban para las sombras que no podían encontrar. Y el Consejo seguía discutiendo, aferrándose a la arrogancia como un hombre que se ahoga se aferra a una piedra. Jonathan asistía fielmente a sus sesiones, escuchando más que hablando. Cuando hablaba, lo hacía con el mismo tono cortés que los inquietaba más que la furia. Pedí una disculpa, les recordó una noche, con voz suave como el terciopelo. Me dieron un decreto de contención. Quizás han juzgado mal el intercambio. El anciano cristalino tembló con resonancia. No estás aquí como diplomático, dijo. Su voz sonó como cristal golpeado, clara y cortante. Estás aquí como heraldo. Jonathan inclinó la cabeza, reconociendo la verdad sin confirmarla. A lo largo de la galaxia, las flotas humanas atacaban una y otra vez. No buscaban territorio. Buscaban la humillación, desmantelando el aura de invulnerabilidad del Consejo pieza por pieza. Atacaban depósitos de combustible, centros de comunicación, cuellos de botella estratégicos, y siempre se desvanecían en el silencio antes de que llegara el contraataque. El comandante reptiliano convocó a sus oficiales en secreto. No comprenden a esta especie, les dijo, arañando la mesa con las garras. Luchan con toda su historia a sus espaldas. Cada cicatriz, cada canción, cada tumba. Mataron a un niño, y ahora se enfrentan no a un soldado, ni a una flota, sino a una civilización que se niega a olvidar. Mientras tanto, Jonathan caminaba por los pasillos de mármol del Palacio del Consejo. Sus zapatos lustrados resonaban con serena certeza. Los guardias lo observaban pasar con inquietud, con las manos nerviosas hacia las armas. Sin embargo, no representaba ninguna amenaza visible, solo el peso de la inevitabilidad. Se detuvo una vez ante un gran mural que representaba el largo reinado del Consejo, planetas arrodillándose, especies jurando lealtad. Lo observó con cierta diversión. Lo curioso de los murales, murmuró. Nunca envejecen bien cuando se derrumban los muros. Al séptimo día, la trampa reveló su magnitud. No fue una sola batalla, ni una sola colonia, sino que a lo largo del espacio del Consejo, estallaron ataques coordinados. Las estaciones se desvanecieron. Las flotas fueron absorbidas por completo. Células durmientes que se creían asimiladas se alzaron con repentina violencia. La humanidad no había improvisado esta guerra. La había preparado, cultivado, esperado con la paciencia de una piedra. El Consejo se dio cuenta demasiado tarde. El diplomático humano no había sido sorprendido. Había sido provocado en la Cámara del Consejo. Llovió el caos. Los delegados gritaron, exigieron explicaciones, lanzaron acusaciones. Durante todo el proceso, Jonathan se sentó en el borde del dais, tranquilo, bebiendo café de su ardilla. Lo dejó con cuidado, se ajustó la corbata y se levantó. Amigos míos,
dijo con calidez, como si se dirigiera a los vecinos en un ayuntamiento. Han confundido nuestra cortesía con debilidad. Han confundido nuestras sonrisas con rendición. Pero tengo miedo. Su mirada se endureció. La máscara del diplomático se desvaneció por un breve instante. Se te acabaron los errores. La cámara quedó en silencio. Por primera vez, el consejo lo vio no como un hombre, sino como una consecuencia que cobraba forma. Y entonces, todas las pantallas se iluminaron a la vez en las paredes de la cámara. Las imágenes granuladas cobraron vida. Flotas alienígenas ardiendo, mundos del consejo cayendo, estandartes humanos alzándose. No era el futuro. Ya estaba sucediendo. La mirada de Jonathan recorrió la cámara, con la voz tan tranquila como siempre. Te dije que sería paciente. Nunca dije que sería misericordioso. La capital ardió antes de que el consejo pudiera admitir la palabra. Llamarlo escaramuza habría sido conveniente. Llamarlo incidente habría suavizado sus asperezas. Pero fuera de los muros del palacio, las torres se partieron por la mitad bajo la presión de los ataques orbitales, las calles se llenaron de humo y el orgulloso horizonte del mundo natal del consejo se derrumbó como el cristal bajo un martillo. Las sirenas gemían por las avenidas alienígenas. La sensación de ozono, ceniza y sangre se mezclaba en algo que ni las especies ni las piedras podían ignorar. Jonathan Hall caminaba por los pasillos del palacio como si llegara tarde a una cita. Sus zapatos lustrados resonaban contra el mármol. El aire temblaba con detonaciones distantes. Cada temblor hacía que el polvo de los techos ventosos se esparciera sobre sus hombros. Lo ignoró con indiferencia, dirigiéndose a los guardias que permanecían rígidos a su paso. Su calma era más inquietante que las batallas del exterior. Algunos aferraban sus armas con más fuerza. Otros apartaban la mirada. Unos pocos susurraban para calmarse, con la voz entrecortada. Nadie dio un paso al frente para detenerlo. Tras él, una pequeña unidad, no más de 5 hombres, vestidos con la sobria indumentaria de auxiliares. Para un ojo inexperto, parecían oficinistas o secretarios. Para quienes lo conocían mejor, eran soldados. Mara King, con el pelo recogido, ojos afilados como navajas. Ortiz, ancho y silencioso, con pasos pesados como yunques. Bishop, delgado y meticuloso, con los dedos crispados por el recuerdo de los detonadores. 2 sombras más que una vez vivieron bajo 1000 nombres en clave. Se movían como si un pasillo les perteneciera, su presencia entretejida en el ritmo del granizo, silenciosa e inevitable. La cámara del consejo se extendía frente a ellos. Sus puertas se alzaban de par en par, grabadas con símbolos de dominio, unidad, eternidad. Jonathan se detuvo en el umbral, aflojándose un poco la corbata, como para respirar mejor. Miró de reojo a su equipo. No intercambiaron palabras, pero surgió un entendimiento. No habría vuelta atrás a la diplomacia. Empujó las puertas. Dentro, llovía el caos. Los delegados gritaban en sus lenguas maternas, sus voces chocando como tormentas. Las plumas volaban, las escamas vibraban, los cuerpos cristalinos pulsaban con una luz agitada. Los hologramas mostraban flotas colapsando, colonias y llamas, transmisiones interrumpidas por la estática. El supuesto centro del orden de la galaxia se había desmoronado en pánico. Y entonces lo vieron, un hombre de traje negro, que portaba la quietud del ojo de una tormenta. El consejero presidente se levantó, su piel translúcida titilando con fuego interno. ¿Te atreves a entrar en esta cámara mientras tu gente libra una masacre a través de las estrellas? La respuesta de Jonathan fue suave, casi cortés. Te advertí que necesitaría tiempo para redactar mi respuesta. Considera el borrador presentado. Los guardias avanzan primero. Avanzaron a toda prisa, con las armas en alto. Jonathan no hizo señales, no perdió el paso. Su ayudante avanzó con fluida precisión. La espada de Mara susurró en la garganta de uno. Ortiz aplastó el brazo armado de otro antes de derribarlo al suelo. Bishop disparó 2 veces,
cada virote encontrando un corazón. El cuarto guardia dudó al ver caer a sus compañeros, y Jonathan simplemente le quitó el arma de las manos con un gesto cortés, como si tomara prestado un bolígrafo. La cámara se congeló. Los delegados que habían gobernado durante siglos permanecieron rígidos. Reza ante el depredador que habían confundido con un cordero. Malinterpretas la naturaleza de la misericordia, dijo Jonathan, caminando hacia el centro de la cámara. Colocó el rifle confiscado sobre el dais como quien coloca un centro de mesa no deseado. La misericordia no es debilidad. La misericordia es una elección. Me quitaste la única alma que dio sentido a la paciencia. Así que ahora opto por otra cosa. El anciano cristalino tarareó, su resonancia aguda como campanas de alarma. Nunca fuiste diplomático. Siempre fuiste un cuchillo. Jonathan se volvió hacia él, con ojos fríos como ríos invernales. No, yo era un padre que llevaba la máscara de la diplomacia. Te la arrancaste. Lo que tienes ante ti ahora es consecuencia. Ortiz y el obispo aseguraron las puertas de la cámara, sellándolas. Afuera, más explosiones sacudieron la ciudad. Dentro, Jonathan metió la mano en su abrigo y sacó la pequeña pelota de béisbol desgastada. Sus costuras brillaban tenuemente bajo la luz artificial de la cámara. La rodó por la mesa del consejo, donde se tambaleó, golpeó y se detuvo ante el consejero presidente. Esta, susurró Jonathan, es tu disculpa. El brillo del consejero presidente parpadeó. No puedes deshacer el consejo con juguetes y amenazas. La sonrisa de Jonathan fue casi amable. ¿Sigues pensando que se trata de deshacer? Levantó la mirada para recorrer la cámara. Se trata de revelar. Has gobernado con arrogancia, convencido de que nadie se atrevería a desafiar tu orden. Permitimos esa creencia porque nos convenía. Sonreímos. Asentimos. Aprendimos de tus juegos. Mientras tanto, nos preparamos. Hizo un gesto. Y las pantallas de la cámara cambiaron de flotas en llamas a una nueva señal. La silueta de una nave como ninguna otra, emergiendo del espacio de deslizamiento. Su sala era vasta, su diseño brutal en simplicidad. A lo largo de su flanco, letras estarcidas brillaban en escritura humana. Madre de la venganza. Una oleada de pavor recorrió el consejo. La nave empequeñecía cualquier cosa en sus registros. Una nave oculta más allá de sus mapas, construida en silencio, nacida en secreto. Sus arsenales se erizaban como dientes. Sus hangares estaban llenos de naves más pequeñas, listas como garras. La voz de Jonathan se redujo a un susurro. La nombramos por lo que creaste cuando asesinaste a mi hijo. La madre de la venganza no solo lleva mi dolor, sino la ira de una especie que recuerda cada desaire tallado en sus huesos. Afuera, la nave desató su furia. Rayos de fuego blanco descendieron, no sobre civiles, sino sobre los bastiones del poder militar del Consejo. Las defensas orbitales se desmoronaron en láminas de luz fundida. Los centros de mando se desvanecieron en silencio. En instantes, el mundo más grande del Consejo quedó indefenso. Su fuerza se ahogó desde dentro. El pánico se apoderó de los delegados. Algunos suplicaron. Otros maldijeron. Algunos susurraron oraciones a dioses que no respondían. Jonathan levantó una mano, silenciándolos. Se creen sabios, dijo, pero nunca nos han estudiado. No de verdad. Se burlaron de nuestro caos, nuestras rarezas, nuestras canciones y nuestros juegos. Solo vieron locura donde había estrategia. Se burlaron de nuestra fragilidad mientras la afilábamos hasta convertirla en acero. Y cuando mataron a un niño para humillarnos, invitaron a un ajuste de cuentas del que no pueden escapar. Mara dio un paso al frente, con su espada brillando. Di la palabra, murmuró. Jonathan negó con la cabeza. Todavía no. Su mirada se detuvo en los consejeros, sopesándolos a cada uno. Matar aquí sería demasiado simple. Debes vivir lo suficiente para presenciar el colapso de tus reinados.
para ver cada estandarte que alzaste derribado por manos que una vez llamaste primitivas. El anciano cristalino tembló, sus fragmentos vibraron con desesperación. Entonces, ¿qué son sino conquistadores? La mirada de Jonathan, hueca y ardiente, se fijó en las facetas de los ancianos. Somos lo que viene después de la conquista. Somos la mano que escribe la historia en el silencio de las tumbas. Somos humanidad, y no mendigamos. La cámara quedó en silencio, salvo por el lejano rugido del bombardeo de la nave. Jonathan volvió a guardar la pelota de béisbol en el bolsillo. Su peso era un recordatorio y una promesa. Se giró para irse, sus ayudantes lo siguieron. En el umbral, se detuvo. Su voz resonó por la cámara una última vez. América tenía una frase: no molestes al oso. No solo lo molestes. Prendiste fuego a su guarida. Salió al pasillo, dejando el techo de las puertas tras él con una atronadora firmeza. Afuera, el palacio tembló bajo otro golpe. Arriba, la madre de la venganza se cernía sobre el mundo, su sombra proyectada como el juicio mismo. Y por primera vez en la historia registrada, el Consejo Galáctico permaneció en silencio, no como gobernantes, sino como condenados.